The Batman. Esta producción de DC independiente a su incoherente universo expandido ha llegado al público con opiniones en su mayoría positivas, llegando a idolatrarla como lo mejor de esta productora y del personaje en concreto. Si bien estoy de acuerdo que DC ha mejorado bastante su calidad en el último tiempo, es momento de analizar si el presente caso ha mantenido el margen. Así que prepárense, porque allá vamos. Voy a empezar diciendo que mis opiniones son conflictuadas, pero para expresar correctamente mi postura, tendré que dividir mis criterios de la siguiente manera: trama, personajes, entorno, discusiones y conclusión general. En cuanto a la trama, tengo que dejar en claro algo que a la mayoría se le pasa por alto, y es que de los distintos modos principales en los que se puede estructurar una trama, se destacan dos en particular. Primero, de forma progresiva, en que los diferentes personajes y elementos que lo componen se desarrollen paralelamente para escalar en una resolución climática, y que en la mayoría de ocasiones se les da un espacio relativamente extenso para favorecer el paso del tiempo que se hace presente en la ficción al verse situada en momentos puntuales como día, noche y hasta estaciones. Tomen como referencia Batman Inicia, la cual cuenta cronológicamente los orígenes del héroe y los momentos puntuales en la vida de Bruce Wayne para ejercer su rol en Ciudad Gótica, o en otro ejemplo, Man of Steel de 2013, donde se toma la misma postura al ver con anterioridad la vida y conflictos de Clark antes de llegar al conflicto central, o en un caso algo más alejado, la saga de Spider-Man de Raimi, donde todos los sucesos de cada trama, tanto para Peter Parker como para sus respectivos antagónicos, se toma el tiempo de desarrollarse en extensas secuencias que fortalecen sus respectivos arcos narrativos. El segundo es de una forma preestablecida, es decir, dejar de antemano los respectivos roles que integran la propia trama para llevarla a cabo desde un punto ya iniciado. De esa forma, se hace algo más despacio al conflicto principal. De esa forma, el mismo puede sentirse como algo que se ejecuta en tiempo real, al hacer pocas y nulas las respectivas pausas que deban de hacerse para exponer esos conflictos y desarrollo individual en sus personajes. Tomen de ejemplo Suicide Squad de James Gunn, que se basa en llevar a cabo la aventura de un grupo de personajes cuyas características e interacciones juegan en presentarse al mismo tiempo en que la historia se lleva adelante. Y si quieren otro ejemplo, Thor Ragnarok, que al tener ya personajes conocidos con anterioridad, se da el lujo de ser enteramente una larga aventura llevada a cabo en un tiempo real, o sea que la sensación de tiempo y su avance sea algo implícito al tiempo en que transcurre la trama, o incluso producciones del estudio Ghibli como Náusica hacen uso de esa estructura. Aclarado eso, The Batman sigue el segundo modo. Partimos viendo Ciudad Gótica con todos sus elementos característicos y esperables de un Batman avanzado, con una presencia ya clara para sus habitantes, la prensa y hasta la fuerza policial. Porque aunque digan que es un justiciero inexperto, recalquemos que el mismo ya llevaba 2 años de operar, que no es poco. Pero me adelanto, siendo así que al mismo tiempo sus antagonistas son preestablecidos, ya que introducen el conflicto con el villano haciendo sus primeras movidas, dejando de entrada la trama que debe llevarse a cabo. Si bien la narración inicial de Batman, al describir el terror que le tienen los delincuentes y su iniciativa al verse como el portador de la venganza, pueden ser entendidas como una herramienta o medio para su desarrollo, el mismo se toma de forma breve y superficial para dar mayor cavidad al avance del conflicto. Y ese conflicto, al tener prioridad, le da a su avance una sensación de proximidad al espectador, sintiéndose un poco más vivo el tiempo de desarrollo y resolución del mismo. Les cuento esto porque entender en profundidad la estructura interna en la argumentación de un metraje hace más sencillo el efectuar su análisis, sobre todo cuando dentro del mismo se pueden destacar con facilidad tantos puntos cruciales. Pero antes de seguir desarrollando esa idea, vamos con otro ámbito. Viniendo de la mano con lo anterior, los personajes en una obra pueden ser juzgados por su personalidad, su rol e integración o adaptación,
cuando se trata de una transición de medios como lo es el caso. Pero para lo que nos importa, solo los voy a juzgar por su rol. Este es un caso en que todos los integrantes de una u otra forma mueven los hilos de la trama, algunos para ser añadidos, otros para solidificar las bases y otros para simplemente llenar. Me explico mejor, de uno en uno. Selina suele funcionar como apoyo, en ocasiones como antagonista. En este caso es un apoyo diagonal agregado. ¿A qué me refiero? El caso de Selina juega un papel activo, no solo como la ayuda en los momentos críticos, sino que se le dota de su respectivo arco argumental, que es el investigar el paradero de su prima, hermana, novia, no me quedó muy claro. Pero ello está ahí para jugar aún más con el escenario de Ciudad Gótica. A diferencia de Gordon, que si bien su presencia es marcada al ser el apoyo de Batman, se vuelve estorboso en ciertos puntos, al necesitar darle de una ocupación para que no se vea como un peso muerto. Digo, siempre es difícil entrelazar de forma adecuada los apoyos del protagonista en el conflicto central, sin que se vean como un pretexto para hacerles a un lado. Por lo que bajo esa lógica, su integración es en su mayoría aceptable. Aquí es lo más difícil, porque en todo su largo historial de existencia en adaptaciones, este mismo lleva el rol que expliqué antes, que es ser un apoyo en su mayoría externo y pasivo, siendo más bien pocas, por lo menos fuera de cómics, un involucramiento directo, y este caso es una de las excepciones, ya que el que éste fuera expuesto al peligro y que el mismo sea producto de las circunstancias de la historia, vuelven de su presencia algo más clave, y eso se hace más efectivo al ver que su carácter se hace presente para ejecutar el sentimiento de despertar en Bruce al darse cuenta de lo absurdo de su batalla. Y hablando de Bruce, creo que es momento de opinar al respecto. Si es una realidad que, como dice la crítica popular, en esta adaptación la barrera que divide ambas identidades del héroe es nula, al mostrar únicamente a Batman con y sin máscara, dejando de lado los matices que los dividen. Y si bien es algo digno de mencionar, la realidad es que para los propósitos de la cinta, ese detalle es irrelevante. Y ya analizando su estructura, puedo decir que el haber hecho uso de esa dinámica solo habría estropeado la trama. Por lo que quedarse solo con Batman por 3 horas es suficiente y acertado. Tal vez a muchos les gusta más cuando se juega con el concepto del alter ego, pero si eso no es necesario bajo parámetros tan puntuales, no es necesario. Por último tenemos a los villanos, de los cuales todos funcionan en distintos niveles. Estamos de acuerdo en que el principal es ni más ni menos que el raptapantallas. También están el Pingüino y Falcón, pero su presencia dentro de la historia es para reafirmar el punto principal de la ficción. Por excelencia, en este apartado debo hablar sobre Delantero, ya que no solo es el eje principal de la trama, sino que el motor que la pone en movimiento. Como ya expliqué, esta lleva una estructura preestablecida, para que todo el espacio sea enfocado en el avance lineal en la resolución del primer conflicto. Y ello es posible gracias a un enemigo cuyo modus operandi es el poner en marcha a las personas. Por lo que mañosamente, la película hizo una elección perfecta en pro de su ejecución. Y de ser eso poco, sus motivantes de nueva cuenta están sujetos al escenario de Ciudad Gótica y su desigualdad. Ciudad Gótica, por su significado común, es un mundo sin alma. Haciéndole honor a su nombre y a las connotaciones no muy positivas del mismo, es un pueblo donde reina la inseguridad, la antipatía de la gente, el odio y la envidia que corrompen la mentalidad de su sociedad, con una muy presente desigualdad en que la clase privilegiada opera de forma cruda sobre la clase más baja. Como resultado, se hace fácil la liberación del caos. Hablamos de una sociedad tan rota en que la responsabilidad social y la responsabilidad política son nulas. Porque el juez, diputados, senadores, concejales, lo único que saben, agarra coima y nada más. El filme en cuestión supo entenderlo muy bien. La presencia del Pingüino y Falcón, hasta las declaraciones del Acertijo sobre la realidad del legado de los Wayne, lo deja en claro de forma constante. Y eso es de los puntos más fuertes que le puedo adjudicar al proyecto. El tener siempre presente esta idea de sociedad disfuncional. Por ello estar marcado en cada diálogo, cada trama y cada conflicto. Y no solo lo expreso por ser buena adaptación, sino por la forma ingeniosa de aplicar esa idea en todo momento sin llegar a ser saturado ni rebuscado.
Y aquí es cuando vienen las opiniones conflictuadas. Verán, aunque hasta ahora he hablado cosas positivas, de las que voy a seguir rematando más adelante, creo que vale la pena aportar un par de comentarios. Y es que la gran mayoría de críticas enaltecen esta obra como algo revolucionario en las películas de Batman, cosa de la que no estoy de acuerdo. Porque cada vez que hacen una nueva adaptación de tu personaje favorito, es fácil decir que es algo nuevo y nunca antes visto. ¿Pero ¿es ese realmente el caso? Acabo de decir que se hizo una buena adaptación de Ciudad Gótica, resaltando su relación con cada personaje. Hay un montaje inicial que replantea la presencia de Batman como el terror de los criminales. De nueva cuenta es una gran adaptación a lo que el concepto preestablecido debe simbolizar, pero no es novedoso en el sentido de adaptación, puesto que la primera película de Burton parte con mostrar eso mismo. Tal vez no con ese sentimiento de incertidumbre, pero la idea también se hace presente. Solo comparemos. Vemos tomas que hacen presentación del escenario. Seguido descubrimos la realidad que este contiene, que es delincuencia desmedida. Aquí se centran un poco más en ese detalle, pero la adaptación del 89 lo hace saber por medio de diálogos para seguido ponerlo en práctica, haciendo que Batman se manifieste ante los ladrones que decían temerle, en una secuencia que con mucho menos deja de forma clara la idea que expone. Batman es ideado como un ser imponente que crea terror en los maleantes, del que dudan si realmente es un humano o un ser sobrenatural. Hablen todas las maravillas que quieran de esta intro. Estoy de acuerdo, es buena intro, pero tachar todo el filme de novedoso solo por ese detalle, no. Punto que se le da algo más de protagonismo a la señal. Pero el concepto más amplio de exponer a Batman como algo a lo que temerle ya fue explorado en otras versiones bajo otras ejecuciones. Y siguiendo con eso, también se aplaude mucho la posición de este Batman como un Batman primitivo o novato. Cuando Batman inicia, ya expuso a un Batman mucho más primitivo que sufría de literales tropiezos, que lo llevaban a actualizar su equipamiento después de cada patrullaje, en un camino de prueba y error. Y sí, este Batman no es tan novato como para haber empezado ayer, pero de nueva cuenta, el Batman de Keaton solo tenía unos poquísimos meses de presencia como para hacerse pasar por un mito urbano. Pero aún con eso, tanto en tecnología como en combate, denotaban la pura profesionalidad. Así que estoy conflictuado con esta posición de Batman novato, porque 2 años de ejercer es suficiente para desarrollar experiencia. Tal vez no tantos para aprender algunas cosas nuevas, pero los bastantes como para funcionar con eficiencia. Y volviendo a Ciudad Gótica, también es verdad que la trama funciona de forma excelente por lo mucho que todo está anexado a ella y su forma de representar la desigualdad como el componente caótico que es. Pero ese detalle ya fue visto en The Dark Knight Rises y Joker, por lo que de nueva cuenta el sentido de novedad es nulo. Si lo vemos así, los principios de cada uno son los mismos en diferentes posturas y con variantes en ejecución con respecto a los propósitos de sus respectivas tramas. Pero a grandes rasgos, sigue siendo lo mismo. Seamos honestos, el concepto de Batman novedoso hay que adjudicárselo a proyectos alternativos. The Batman es un caso especial, y lo digo por lo ingenioso de su estructura. Varios conceptos del personaje se supieron retratar en una trama preestablecida que en todo momento hace gala de sus elementos fundamentales para llevar adelante su historia de un modo atrapante y digerible. El uso de corrupción, desigualdad, locura e inmadurez bajo una primicia de detectivismo le hacen un muy buen ejemplo de cómo llevar a cabo una adaptación de forma inteligente. Si bien es cuestionable el estatus de novedad por los muy quemados principios de un personaje tan popular, siendo discutible esa postura, sí que es muy a destacar su ejecución, entendiendo a esta como una maraña de conceptos fuertemente entrelazados que al ser desarrollados se hace funcionar con total eficiencia, sin llegar a sentirse sobrantes ni vagos ni estorbosos, siendo muy práctica en llevar adelante sus propósitos. Al final, es una historia muy bien contada y con una excelente ejecución.